Les voy a pedir que vayan buscando Hechos capítulo 13. Hemos estado estudiando y continuamos estudiando este libro. Es muy atractivo entender cómo el Evangelio fue, de alguna manera, por así decirlo, invadiendo el mundo entero. Como lo hace la levadura en la masa que le impregna, el Evangelio también tiene ese efecto en el mundo. Lo invade, de tal manera que lo que comenzó en Jerusalén, en Judea, y continuó en Samaria, una tierra que los judíos rechazaban, continuó hasta Cipolletti, hasta lo último de la tierra, y hoy sigue aquí. El título que le puse al mensaje de hoy es El mapa del Evangelio. El tío me gustó mucho que en su oración habló acerca de que Dios está buscando que el Evangelio te llegue personalmente. Y esto es justamente el mapa del Evangelio. Desde el plan eterno, digamos, de Dios en cuanto a la salvación, hacia la fe personal que requiere cada ser humano con respecto a esto. Miren, el 90% de las personas usan GPS. De hecho, creo que la mayoría de los que estamos acá usamos GPS, ¿o no? ¿Dónde está el GPS? En el celular. Ya no hay que comprarse el aparatito. ¿Se acuerdan que antes había que tener el aparatito? Hoy ya no es necesario. Hoy un GPS bien actualizado está en un buen celular. Aún así, ocurren miles de accidentes. Cada año siempre hay accidentes, a pesar de que hay GPS. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió ignorar las instrucciones claras que el GPS tiene. Gira a la derecha, recalcule, deténgase, en la voz que vos quieras, femenina, masculina, pero todos sabemos lo que sucede. La mayoría de los errores no ocurren porque no había mapa, sino porque la persona decidió no seguir el mapa que te estaba trazando, aunque a veces el GPS puede tener errores. Dicen que hubo una persona de acá, creo que no sé si era de acá, de la provincia de Río Negro, que ingresó en una favela equivocadamente allí en Río de Janeiro y lo asesinaron. Directamente, la bienvenida fue un balazo y su esposa y su hija sobrevivieron, pero él no. Vivimos en la generación con más mapas, pero paradójicamente es la generación más perdida. Nunca fue tan fácil saber cómo llegar a un lugar, sin embargo, a pesar de que es tan fácil, sigue habiendo fallas. No porque el mapa esté equivocado, sino porque las personas erramos. Dios tiene un plan eterno, un mapa eterno, pero el hombre vive tomando decisiones sin entender dónde está parado. El hombre es el que decide mapear su propia hoja de ruta, su propio destino, independiente de este plan eterno de Dios. Sin embargo, el GPS de Dios está ahí para ser utilizado, para que prestes atención a este plan eterno que puede hoy ser el inicio de tu relación con Dios por la fe personal que tengas en Él. Todavía recuerdo una vez que Vale estaba embarazada ya de Paloma, íbamos a la casa de un amigo que se llama Claudio Bardelli, y nosotros vivíamos en el oeste de Buenos Aires, en Ituzaingó, y nos dirigíamos a la casa de Claudio, y no sé si conocen que hay un gran hospital en la provincia de Buenos Aires que se llama el Hospital Posadas. Resulta que atravesamos el Hospital Posadas y por detrás está la Villa Carlos Gardel. En un momento yo miré el GPS que me decía que siga por ahí, pero dije voy a cortar camino, y cuando decido cortar camino me metí al inicio de la Villa Carlos Gardel. Y en ese momento yo iba con un Corsa, no era un superauto, pero la gente me miró como diciendo, este chabón está perdido. Y en un momento yo veía que la gente estaba caminando en la calle y ahí levanté y me di cuenta que... Entonces le dije a Vale, mirá Vale, si nos quieren robar el auto, se lo entregamos con llave, con billetera, y si piden las zapatillas también. Vos no digas nada. Digo, alcanzamos a dar la vuelta y bueno, llegamos y seguimos vivos, gracias a Dios. Bueno, lo que veremos en Hechos capítulo 13 marca el giro de toda la narrativa que vemos en Hechos. Aquí vamos a ver que comienza la misión cristiana hacia una civilización distinta que es la civilización gentil. Hasta lo último de la tierra vemos en el capítulo 1 y vamos a ver un equipo comisionado por Bernabé y Pablo, o Saulo podríamos decir, que comienzan esta nueva ruta. Esta hoja de ruta que tienen es la hoja de ruta que los llevará a diferentes áreas
que Dios tiene como programa para que ellos lleven el Evangelio, lleven la buena noticia de que Dios salva a pecadores como nosotros, como vos y como yo. Y esta hoja de ruta también va a ser una hoja de ruta que nos va a permitir a nosotros mapear nuestra vida espiritual. Porque aquí Lucas se va a referir a una iglesia, en principio, la iglesia de Antioquía, como una iglesia fuente para llevar el Evangelio hacia el resto del mundo, hacia el resto de la civilización. Pero lo que más me gusta es que en este capítulo la pregunta ineludible será: ¿qué vamos a hacer nosotros con Cristo? Tanto aquel que no le conoce como la persona que le conoce. ¿Qué hacemos nosotros con Jesús? Los creyentes también. En este capítulo vamos a ver cómo Dios se revela, cómo el hombre se resiste, vamos a ver cómo Dios redime y finalmente vamos a ver qué respuesta cada uno debe dar ante esta hoja de mapa, que va a ser en principio la que vamos a leer aquí, pero espiritualmente también hay una hoja de ruta que quiero que me sigas y me acompañes. Allí en el capítulo 13, del verso 1 al 4, dice, compartan la palabra, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y dice el verso 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Acompáñenme en esta primera parte. Primer punto del mapa: Dios se revela. Esto significa que Dios se hace evidente. Revelación. No es rebeldía, sino de que Dios se hace evidente. Dios toma la iniciativa y rompe el silencio. Acá se nos habla de Antioquía de Siria, que tenía un puerto que estaba lejos de la ciudad, que es allí Seleucias. Antes de que el Evangelio llegue a los hombres, Dios decide enviar el Evangelio. Y se nos habla, y vamos a ver aquí, que el Espíritu Santo se va a encargar de ejercer la voz de Dios para que las personas tomen decisión. La fe cristiana nunca ha sido el resultado de la búsqueda humana. Ningún hombre sale en búsqueda de Dios, dice la palabra. El hombre habitualmente perdido no tiene GPS por sí mismo. Es Dios quien tiene que revelarse al hombre. Y la revelación de Dios comenzó desde la creación y después Dios tuvo una revelación especial que fue por medio de su palabra. Y acá somos testigos, el Espíritu Santo comienza a hablar. Algo interesante de la iglesia de Antioquía es que es una iglesia mixta. Allí ven que está Bernabé y Saulo, por así decirlo, junto con Juan Marco, que los acompañan, pero están como iniciando y terminando este conjunto de líderes. Pero también había una cuestión, allí está Simón, que le decían el Níger, que básicamente de sobrenombre le decían el negro. Era así, porque seguramente ¿de dónde era? De África, de la zona era morocho. Entonces, ¿a alguien acá le dicen negro? Seguramente, sí, yo conozco a varios, ¿sí? No pasa nada con eso, pero tenían sobrenombre en la antigüedad, y Lucas se encarga de mencionarlo. Y también estaba ahí una persona importante, una persona que había sido criado por Herodes el tetrarca, así que había diferentes, podríamos decir, estatus, diferentes formas de vida, pero sin embargo cumplían allí una clase de ejercicio de liderazgo en medio de aquella iglesia. Dios se había encargado de romper las típicas barreras que el estatus, la raza, la cultura rompen, porque es habitualmente que eso sucede así. Habitualmente el ser humano no tiende a unirse, sino a fragmentarse. Y hasta es natural porque es parte de la identidad. Pero Dios rompió esas barreras en su iglesia. Y las personas estaban allí, dice que ministrando esto al Señor y ayunando. Estaban preparados de corazón esperando recibir una respuesta, una palabra de Dios. Así la palabra ministración es la palabra liturgeo, que significa adoración. Y se estaban preparando ellos para recibir el mensaje de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Dios? Es que Dios iba entre ellos a elegir a hombres para la misión
a la que iba a encomendar. Pero vemos que Dios se revela, Dios le habla a la iglesia, y la iglesia que hace escucha y obedece. La iglesia no estaba de cualquier forma, estaba preparada para recibir la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 4:24 que Dios está buscando adoradores. Si te gusta un evangelio positivo, ese es un sermón positivo de Jesús. Jesús está buscando adoradores. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y los encontró en aquella instancia. Por eso el Espíritu Santo les habló. Dios se reveló ante ellos para que ellos tomen una decisión. Esa decisión fue muy especial. No fue que el Espíritu Santo fue de alguna manera manipulado por las oraciones y el ayuno. No, la iglesia tiene que encontrarse en esa disposición del corazón, pero Dios habla cuando Él quiere y como quiere, y donde quiere. Nadie puede manipular a Dios. Y vemos ahí que Dios le habló al pueblo cuando Él quiso, fue soberano. También fue personal porque dio nombres propios. ¿Quiénes son los elegidos? Pero también hizo un llamado a la fe y a la obediencia, la responsabilidad individual, y finalmente, cuando se revela, no los dejó neutros. Bernabé y Pablo tenían que tomar una decisión con respecto al llamado de Dios. Ellos no fueron mecánicos, digamos, no fue una respuesta como ellos tuvieron que pensar. De hecho, creemos, aunque no hay antecedentes desde la letra, pero sí creemos que había una misión pensada para ellos, no salieron al azar. Ahora esta palabra de que lo aparten a Bernabé y a Saulo, esto contiene la idea de que Dios marcó límites, pero los marcó en el sentido de que entre los que había ahí, ellos dos eran las personas que habían sido escogidos por Dios. Dios escoge, y esto no nos tiene que asustar. Dios escoge desde la eternidad y también lo hace en lo temporal. Pero Dios le da oportunidades. Dios podría haber dicho Bernabé, Saulo, y Bernabé y Saulo, ¿qué podrían haber dicho? No voy, que vaya el negro, ¿sí? Pero no, ellos asumieron el llamado de Dios y la responsabilidad de este llamado. Cuando Dios se revela siempre hay una responsabilidad implícita en esa revelación. Y cuando Dios te está diciendo en este momento de que Él se revela a tu corazón, que está tocando la puerta de tu corazón para llamarte al arrepentimiento, eso también es algo que vos tenés que prestar atención. La iglesia respondió a la revelación porque luego de haber ayunado les imponen las manos y les despidieron. Esa revelación no fue simplemente acumular conocimiento de la palabra, que está bien eso, sino que esa revelación fue para que haya obediencia. Fue un llamado para que los apóstoles respondan. Así que Dios se revela, sí, ese es el primer punto del GPS del mapa. Dios se reveló y lo hizo por medio del Espíritu Santo. Y aquí también Dios te está hablando y de alguna manera está comenzando a hacer un trabajo en tu vida. Ahora, siempre sucede lo mismo en este mapa o en el GPS espiritual. Cuando Dios se revela, inicialmente el hombre resiste. Resiste. Y acá vamos a ver una historia de resistencia. Porque esto que sucede en la historia y en la geografía, en la misión de Pablo y Bernabé, o de Saulo y Bernabé, es algo real también en lo espiritual. Vamos a leer desde el verso, podríamos leer desde el 6. Ellos llegan a Salamina, anuncian el Evangelio y ahora dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, dice, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Allí estaban Pablo y Bernabé ya en la misión. Estaban en Chipre, una isla, y allí en esa isla atraviesan 130 kilómetros entre Salamina y Pafos. Es un extremo al otro. Las ciudades son raras, ¿sí? Los nombres son raros. Dice, pero les resistía el verso 8 Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, allí empieza Pablo, ya no me voy a olvidar más, pero acá empieza Pablo a nombrarse como tal, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y vamos a dejar esto ahí, podemos avanzar al 2. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Resistencia le hablaba recién. Dios se revela y habitualmente lo primero que sucede en el corazón de todo ser humano, aún muchas veces en el corazón de los creyentes, es escuchar la palabra de Dios y si algo nos toca, resistirnos inicialmente, porque de alguna manera la palabra de Dios refleja que en todo ser humano hay algo que es la condición del pecado. El pecado genera resistencia. El pecado es lo que genera estorbo. Mientras el Evangelio se acerca con poder, el pecado siempre va a reaccionar para oponerse. El problema nunca va a ser que no haya mapa, es que siempre va a haber alguien intentando bloquear la ruta para que vos llegues al conocimiento de la verdad. Y ese es el pecado. Inmediatamente de que estos hombres son enviados, tanto Bernabé como Saulo, pasan de la situación de la adoración a la situación de conflicto. Un conflicto que es muy evidente. Una situación quizás de comodidad entre los hermanos, una primera instancia de predicación con toda tranquilidad allí en Salamina, pero después recorren 130 kilómetros y llegan a un lugar donde hay interrupción, un escenario de conflicto. Allí estaba Sergio Paulo, el procónsul de gran intelecto, que buscaba la verdad, pero también estaba Elimas, el que se hacía llamar Bar Jesús, o hijo de salvación. Elimas era un mago y es reconocido por Lucas como un falso profeta, alguien que desviaba. Dice el verso 10 allí, que él estaba lleno de todo engaño y de toda maldad, y que incesantemente generaba trastorno en aquel lugar. Este engaño es la carnada, básicamente lo que hace un pescadito al seguir el gusanito que va a ser el almuerzo de su día y termina siendo el propio pez el almuerzo de aquel que lo pescó. Así trabajaba Elimas, engañando. Lo tenía así a Sergio Paulo, el procónsul de aquel lugar. Lucas señala esta ironía de que Elimas se hacía llamar hijo de salvación. Sin embargo, Pablo, ¿cómo le dice después? Lo descubre su instancia y le llama hijo de ¿quién? Del diablo, porque torcía la verdad de Dios, rechazaba lo que los apóstoles estaban enseñando con respecto al Evangelio. El pecado nunca se presenta como algo horrendo al principio. De hecho, muchas personas viven sin conciencia del pecado, agarrados como si fuera un anzuelo. Y nunca se han dado cuenta porque el pecado es parte de la naturaleza común de todos los seres humanos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún ser humano que pueda alcanzar la gloria de Dios porque todos tienen pecado. Y el pecado arrasa a toda la humanidad y la lleva arrasada hacia el infierno. Esa es la realidad global y espiritual. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta de esto. Y lo primero que tengo para decirte con respecto a la buena noticia que Dios salva es que todos somos pecadores. Todos de alguna manera estamos en resistencia a la verdad de Dios. Todos nos resistimos. Por eso el arrepentimiento tiene que ser vital. A veces creemos que nuestra vida es nuestra propia decisión y ese es el anzuelo de la autonomía, de creernos que estamos libres. Y la realidad es que no estás libre. Jesús mismo dijo que aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. ¿Quién es libre entonces? ¿Quién es libre? Jesús mismo lo señaló. Libre es aquel a quien el Hijo puede libertar, aquel que cree en Él. Por eso Elimas también era un torcedor, alguien que desvía la trayectoria original. Estamos hablando de un mapa, en un mapa hay resistencia, pero el pecado, ¿sabes lo que produce? Produce desvío. El pecado va a trabajar en vos para que escuches esto y sea un mensaje más. Para que no tomes una decisión conforme al Dios revelado que llama, sino para que te quedes igual como siempre. Para que no crezcas en la fe o en definitiva para que nunca llegues a la fe. El pecado hace eso. El mecanismo del pecado no es negar la existencia de Dios, sino torcer
todo lo que tiene que ver con Dios, para que no llegues nunca a la cruz. Porque si llegás a la cruz no entiendas de que Jesús murió para salvarte, simplemente que, bueno, murió. Lo peor que te puede pasar es no darte cuenta que todo corazón resiste. Por eso el llamado al arrepentimiento no es simplemente el acto de hacerte sentir pecador. Si te sentís mal porque te das cuenta que sos pecador, bienvenida sea esa sensación, porque es el indicio que Dios está trabajando en tu conciencia. Pero no se trata solo de eso. El arrepentimiento se trata también de cambiar tu visión de Dios. Que comiences a entender de que Dios es un Dios que señala tu realidad, pero también te ama. Tiene misericordia de vos y desea perdonarte. Romanos 1:18 dice que los hombres detienen con la injusticia la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? Dios. Solamente en Él está la verdad. Por eso a Elimás le cae un juicio, al menos temporal. Y esto no demuestra de que, o de alguna manera esto demuestra, de que la resistencia constante que tenía Elimás con respecto a la verdad terminó generando una incapacidad espiritual. Y esto es muy importante que lo entendamos también los creyentes. Acostumbrarnos a escuchar la palabra de Dios puede hacer que nos convirtamos en personas religiosas. Simplemente nos acostumbramos a escuchar la verdad, pero esa verdad no ejerce efecto en nosotros. Y termina esa verdad generando en nosotros un estancamiento. Y no por la verdad, sino porque nosotros no tomamos decisiones de obediencia. Me da gracia porque en ese contexto es cuando el que es llamado Saulo, por Saúl, el rey Saúl, ahí en ese momento es llamado también Pablo. Pablo significa pequeño. Y hoy pensaba en el Hijo de Dios que se hizo un niño, ¿no? Lo recordaremos en la Navidad. Y Pablo tuvo que hacerse pequeño para desechar todo aquello que se oponía, que le resistía a lo de Dios. Porque Pablo anduvo en los caminos de resistencia a Dios. Pero en algún momento se encontró con el Jesús glorificado y creyó en Él. Lo hemos visto. Bueno, este mismo Pablo es el que habla y es el que condena esta actitud de Elimás y lo llama también de esa manera a la reflexión, al menos por el tiempo que iba a estar sin visión. Y algo interesante es que Sergio Paulo, al ver lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Fíjense, hay personas que se resisten, como Elimás, pero Elimás fue testimonio suficiente para que el procónsul Sergio Paulo, al ver lo que le había sucedido, entonces creyera en la doctrina de Dios. No es que él creyó en el milagro, entonces como Tomás, entonces creo, sino todo lo contrario. Él había estado escuchando acerca de la verdad doctrinal y cuando escuchó ese juicio en alguien que se oponía y resistía al Evangelio, entonces se dio cuenta de que eso que estaba siendo predicado era poderoso, capaz no solo de salvar, sino también de que una persona reciba el pago por lo que merece. Podríamos mencionar algunas cosas más como la huida de Marcos, una clase de resistencia, pero eso lo vamos a dejar para algún devocional en la iglesia. Entonces, el mapa continúa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la revelación nos dijo que Dios habla, la resistencia muestra que en el hombre hay pecado, pero ahora iremos hacia el camino de la redención. El tercer punto del mapa, y ya estamos casi finalizando. Vamos a leer desde el 14 hacia el 41, no, un montón, ¿sí? Es un montón de versículos. Nos voy a hacer la gran Albi. Hoy vamos a leer un poquito menos, ¿sí? Vamos a leer al menos los versículos que se refieren al Señor Jesús. Vamos a leer desde el verso inicialmente del 27 al versículo 30. Dice así: porque los habitantes de Jerusalén, refiriéndose a Jesús, y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro.
Mas Dios, ¿qué dice ahí? ¿Le levantó de qué? De los muertos. Ese es un gran resumen de todo lo que nos va a decir Pablo en aquel lugar. Pablo pasa de Chipre a Antioquía de Pisidia, es decir, deja la isla y se cruza hacia el lado de Asia Menor. Es como que pasa de la región de Israel hacia Chipre y después hacia el lugar de Asia Menor. En esa instancia ya Juan Marcos los ha dejado, pero ellos continúan en viaje. Y aquí, en este lugar, el apóstol Pablo va a hacer una presentación doctrinal de lo que significa el Evangelio. ¿Y qué significa doctrinal? Significa que él va a utilizar todas las herramientas, no solamente las escritas del Antiguo Testamento, sino que las va a ordenar cronológicamente. Y va a comenzar hablando acerca de Dios como el autor soberano, el que planifica la salvación desde la eternidad. Y cómo Dios la ejecuta en la cronología del tiempo. Cómo preparó jueces, profetas, que lo estamos estudiando, y aún a David, quien en su trono, y por ser de acuerdo al corazón de Dios, él va a ser, de alguna manera, el tatarabuelo de aquel que es la persona central en este gran mensaje de Pablo, que es el Señor Jesús. Y todo va a culminar en que Jesús llega al sepulcro, pero el sepulcro no lo pudo detener. El sepulcro no detuvo a Jesús y por ende ningún sepulcro puede tener la fe cristiana. ¿Los cristianos morimos? ¿Sí o no? Sí, morimos. ¿Pero la fe cristiana muere? No. ¿Por qué? Porque Jesús está ¿qué? Está vivo. Está vivo. Y de eso Pablo va a decir, hay pruebas, hay testimonio de los galileos, y de hecho Pablo va a señalar que él mismo proclama esta verdad de que Jesús fue victorioso, no solamente por su muerte, sino también por la resurrección. Y él va a referir tres cosas con respecto a Jesús. Lo primero que va a decir está en el verso 23. Que Él es Salvador, dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Lo primero que va a hablar Pablo acerca del Señor es que Jesús es Salvador. Esta palabra Salvador significa, básicamente, de que Él rescata, de que Él convierte la situación de las personas de presión, de esclavitud, Él los rescata de esa situación. Él es el Salvador de ellos, Él trae la paz. Y el primer punto para ser salvos, para ser redimidos, perdonados, es admitir de que necesitamos ser rescatados por Dios, que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Lo segundo que va a decir Pablo en este gran mensaje es lo que dice el verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, por medio de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Él es Salvador, pero ¿cuál es el anuncio por medio de Él? El perdón de los pecados. Nuevamente, ¿qué estamos haciendo acá? Lo mismo. Allí la palabra perdón tiene que ver con soltar cadenas o enviar lejos. Básicamente significa la liberación de un esclavo, pero también significa el pago o el perdón de una deuda impagable. Así es el perdón de Dios. Es descrito como el olvido de Dios. Dios es omnisciente. Eso significa que Dios sabe todas las cosas. Pero Dios, con respecto al pecado, cuando lo perdona, no hace como nosotros. Dios lo perdona realmente, lo olvida. Y menos mal que Dios es así, debemos imitarle a Dios. Por eso el llamado también al arrepentimiento es admitir que necesitamos un rescate, pero también necesitamos entender de que el pecado nos encadena hacia el pasado y el único que puede perdonarnos de todo lo que hicimos es Jesús. Jesús clavó en la cruz el acta que nos era contraria. Todo lo que nos señalaba como pecadores, de hecho todo lo que te señala como pecador, Jesús lo clavó en la cruz para perdonar, para olvidar, para que recibas ese perdón. Y finalmente lo que dice el verso 39, y que por todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados,
En Él es justificado todo aquel que cree. Allí, si querés encontrar justificativos de cómo Pablo piensa en cuanto al libro de Romanos y Gálatas, allí tenés un primer indicio en la historia de los apóstoles. Dios declara al hombre justificado. Esto significa de que nos pesa la condenación. Nos pesa a nosotros el hecho de ser señalados como pecadores. Y Dios no admite el pecado. Por lo tanto, si Dios no admite el pecado en su presencia, el resultado de eso será el infierno para todo aquel que pase hacia la eternidad sin haber resuelto su cuestión. Dios ha revelado, si te mantenés resistente, esa será tu condición ante Dios. Después no pidas el cielo si resististe a Dios. Dios te está dando oportunidad. Y Él es capaz de declararte justo cuando realmente nadie merece ser declarado justo. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, lo hace a partir de que el único justo pagó por nosotros los injustos. Jesús pagó por nosotros por nuestros pecados. Así que en este mapa, cuando llegamos a la historia de la redención, llegamos al punto donde vos tenés que tomar una decisión. Llegaste al punto donde el GPS te dice, era hasta acá, y hoy estás llegando hasta acá. El mapa te está diciendo, este es el punto donde estás conociendo la verdad y no la podés rechazar. Y finalmente la respuesta. Porque todo mapa, cuando llegamos al punto exacto, exige de nosotros una respuesta. Vamos a ver lo que dice desde el verso 45 en adelante. Y terminamos. Pero viendo los judíos, la muchedumbre que había, Pablo y Bernabé seguían predicando, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es decir, nos vamos a volver al resto del mundo, al resto de las personas. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para dar luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, allí en Antioquía de Pisidia, en Asia Menor. En el Evangelio siempre se va a bifurcar la realidad del hombre, porque el camino es el llamado a que lo creas. Pero si no lo crees, te bifurcaste, te fuiste hacia otro lado. Aquí es cuando el GPS de Dios o continúa en tu vida porque creíste en el Evangelio, o finalmente lo apagás y lo desechás. Y seguís con tu vida, como si Dios no existiese, como si un plan eterno divino nunca se hubiese revelado a tu realidad personal. La fe nunca es una sugerencia en la palabra de Dios. La fe es un llamado real, es un llamado de Dios. De hecho, hay pasajes claros, a posterior, Pablo va a hacer un llamado a la fe como un mandato de Dios. Dios manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan, dice Pablo. Los manda. ¿Por qué? Por amor. No te manda por hostigamiento, lo hace por amor porque es para tu salvación, para tu bendición. Y acá Lucas va a registrar dos acciones que son opuestas. Primero, los líderes religiosos, los judíos lastimados en sus egos, llenos de celos, instigaron a la persecución, demostrando el rechazo y la dureza que ellos tenían, no con respecto a Pablo y Bernabé, sino con respecto a que Jesús es el Salvador del mundo. Ese rechazo no era un rechazo hacia los hombres, sino era un rechazo al mensaje verdadero de Pablo, de que Jesús, como inició el tío en toda la apertura que hizo, salva a pecadores, comunes y corrientes, pero pecadores en fin. Por eso en el verso 48 dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y creyeron. La palabra allí creer básicamente no es simplemente un acuerdo intelectual, aunque nuestra fe es una fe inteligente, porque recibe un mensaje, lo entiende, lo acepta y se entrega. Esta fe es una fe de confianza, no en algo, sino en alguien. Y ese alguien es Dios, ese alguien es Jesús.
Es como lo que sucede cuando alguien está en una situación extrema y se arroja a los brazos de un rescatista. Esa es la fe que Dios llama. Mucha gente habitualmente dice creer en Jesús, pero nunca han ejercido esta fe que se infiere en este pasaje. El llamado a que tengas una fe sincera. Dios no te está pidiendo dinero, oro, de hecho te está entregando absolutamente todo, que es la salvación de tu alma. La decisión de la fe en este poco pasaje habla acerca de la responsabilidad humana, pero también la soberanía de Dios. Una tarea que también a quien quiera se la dejo para que la tenga. Ahora, ¿por qué algunos creen y otros no? ¿Se hicieron la pregunta? ¿Es por voluntad de Dios o es por el ejercicio de la autonomía y de la responsabilidad individual? ¿Qué está haciendo Dios para que las personas crean? Bueno, Él lo hizo todo. Ahora el llamado es a que creas. Si conectás con ese llamado, nunca vas a poder decir que te salvaste por vos mismo. Vas a decir, el Espíritu Santo abrió mi mente, abrió mi entendimiento y conocí al Señor. Yo siempre me acuerdo de cuando era adolescente teníamos una compañera que era creyente, pero a ella le gustaba decir que ella había entendido el Evangelio por sí misma. Y no, el Evangelio cuando se entiende espiritualmente es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu intelecto, en tu corazón para que lo recibas como tal. De tal manera que cuando lo recibas nunca puedas decir, yo la verdad que me salvé por mi vasta comprensión de lo que es Dios y del amor que me tiene. No, nos salvamos porque Dios obra en nuestro corazón. Él hace la obra para que nosotros podamos entender. Dios es soberano en la salvación, pero el ser humano es responsable de su respuesta. Si alguien negara que Dios es soberano, entonces la salvación dependería de nosotros. Y la Biblia enseña que la salvación siempre dependió de Dios. Eso predicó Pablo. Él comienza con Dios. Pero si también negamos la responsabilidad, entonces estaríamos diciendo que Dios en sus juicios es injusto. Entonces son dos realidades, pero tu realidad es que sos responsable ante Dios. El resultado final es que hubo gozo en medio de ese conflicto. ¿Por qué razón? Porque dice que los creyentes, oyendo, los gentiles, los comunes como nosotros, no judíos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía. Y dice el verso 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gozo como una realidad de la vida que Dios da. Vida eterna. Eso es lo que Dios ofrece. Por eso en esta presentación hemos visto cómo fue el primer paso en este mapa geográfico que recorrieron Bernabé, Saulo, que fue llamado Pablo, y también en parte Juan Marcos. Pero también hemos visto la realidad espiritual en este mapa nuestro. Hemos visto cómo Dios toma la iniciativa de revelarse, de hacerse evidente. Pero también hemos visto cómo el pecado levanta resistencia. Así todo hemos visto cómo Dios en Cristo proveyó la salvación, la redención, pero también la responsabilidad que hoy demanda sobre ti, de que creas. No que rechaces como los judíos, que se llenaron de celo y rechazaron a Jesús, sino como un gentil más. De hecho, somos gentiles. Que creas en Jesús. Que Dios te bendiga y que realmente el Evangelio haga efecto en tu vida. Si tenés alguna duda, si tenés alguna necesidad, acércate a quien te invitó, no te quedes sin el Evangelio. Que el Evangelio te lleve hacia la salvación y el perdón de Dios.